Ok, buenas noches. Mi nombre es Liliana Zuluaga. Me encuentro esta noche con el docente Harold Correa, el cual le vamos a hacer una pequeña entrevista, unas preguntas con respecto a la educación del siglo XXI. Profesor Harold Correa, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Profesor Harold, cuénteme, ¿cuáles o quiénes son los actores principales que intervienen en este tipo de educación? Bueno, en la educación del siglo XXI, los actores que intervienen en la educación son los estudiantes, la familia, justamente los profesores, el Estado. Nos hemos dado cuenta de que la educación no solamente desde los docentes hacia los alumnos o los estudiantes, sino que toda la sociedad hace parte de la educación de los estudiantes. Ya no estamos hablando de tener una educación totalmente magistral o conductivista, sino que estamos hablando de una educación diferente que tiene que ver con las competencias del siglo XXI. Muy bien. Con base en su experiencia en la educación del presente siglo, ¿cómo debe ser este tipo de educación con respecto a a la activación de saberes y el proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, hay que tener en cuenta que ya el docente no es la única fuente de educación, ya no solamente el libro es fuente de conocimiento para los estudiantes, sino que la sociedad, las redes sociales y también toda la información que hay en Internet hacen parte de esa educación. Interesante. Bueno, entonces, ¿qué nos puede compartir o cómo piensa usted que debe ser la evaluación o cómo deben ser evaluados los estudiantes en este presente siglo? Bueno, es importante de hablar más de evaluación. Tenemos que hablar de autoevaluación y de retroalimentación en la evaluación, Ujú. porque es importante primero que los estudiantes sepan qué se les está evaluando y cuáles son los conocimientos que ellos están adquiriendo y que el docente se retroalimente y sepa si los procesos cognitivos y los procesos educativos que está utilizando son los correctos o si debe orientar el aprendizaje de otra manera dependiendo del diagnóstico que haga de sus estudiantes y que conozca cuáles son los parámetros de aprendizaje que cada uno de sus estudiantes tiene. Ok, profesor Correa, muchísimas gracias por este espacio, gracias por haber compartido su conocimiento con nosotros. Que tenga muy buena noche. Vale, muchísimas gracias a ti por esta entrevista y por este espacio. Ok, Feliz noche. bueno, hasta luego.